Buenas tardes a todos. Hemos hecho un poquito de tiempo para que se unieran los últimos asistentes. Bueno, tendría que estar aquí donde estoy yo sentada la directora del museo, Isabel Izquierdo. Me ha pedido que por favor le disculpen porque un compromiso le impide estar en esta hora, aunque luego se va a incorporar. Hoy lo que hacemos es inaugurar un nuevo ciclo, que es Arquitectura y Museografía, el Museo Arqueológico Nacional Pasado y Presente. Como ya saben ustedes todos a estas alturas del año, estamos celebrando el 10º aniversario de la reforma integral que atravesó el museo entre 2008 y 2014 y se reabrió, como también recordarán, el 1 de abril de 2014. Esta reforma tiene la peculiaridad de ser la única reforma integral del edificio desde que se puso su primera piedra en 1866. Y es por esto que en esta recta final del año, ya casi como broche a un programa que ha sido muy intenso de celebraciones, iniciamos este ciclo que está centrado en aquello que siempre está presente, pero que casi nunca vemos, porque estamos cegados por las colecciones y las propias piezas, ¿no? Y esto es el soporte de todo eso, el propio edificio y la museografía que se elige para exhibir estas colecciones y transmitir el mensaje. En estos casi 160 años de historia, este edificio en el que estamos ha sido objeto de muchas remodelaciones parciales que siempre han sido respetuosas con los valores patrimoniales del edificio, pero esta obra, como les digo, sí que fue excepcional porque fue un concepto que realmente fue integral, afectó a todo el interior y a todo el exterior y fue el fruto de un largo proceso que no siempre es muy visible de diseño y de reflexión sobre lo que se tenía que hacer y lo que se quería hacer. El museo pudo ofrecer así una nueva imagen, unas instalaciones completamente transformadas en un edificio en el que estamos, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, que es a la vez igual, pero es también diferente de lo que fue. Este ciclo que iniciamos hoy con Víctor Cajeao quiere precisamente reflexionar sobre esos valores del edificio, pero ir también más allá del edificio. Por un lado, vamos a poner en valor el propio palacio, tanto en el contexto de la arquitectura de los museos del siglo XIX como en sí mismo, como creación del arquitecto Francisco Jareño, pero que también ha estado en constante transformación. Vamos a transitar por las museografías que se han sucedido dentro del museo a lo largo del tiempo y que son reflejo no solo de posibilidades técnicas, sino de corrientes historiográficas y de la propia sociedad que las demandaba. Y finalmente asistiremos a un diálogo entre profesionales del diseño de las museografías y específicamente sobre las singularidades de los museos arqueológicos. Así es que espero que les parezca muy interesante y que vengan a todo el ciclo, por supuesto. Y para empezar, pues hoy no solo contamos con un gran profesional, sino con un compañero y ya un amigo. Víctor Cajeao es arquitecto por la Universidad de La Coruña, se especializó en museología y es conservador de museos, del Cuerpo Facultativo de Museos, desde 2001. Durante muchos años y durante la reforma precisamente del museo, fue jefe del área de infraestructuras de la Subdirección de Museos Estatales. Precisamente las dos personas que estamos en esta mesa estuvimos en esa reforma, ¿no? Es lo que alguna compañera llama pata negra. Bueno, después ha sido director continuo de Inmuebles de Patrimonio Nacional, ahora es coordinador general de conservación del Museo Nacional del Prado, donde coordina la gestión de las colecciones del museo, es decir, lo relativo al registro, la documentación, el depósito, las exposiciones temporales y permanentes, además del archivo y de la biblioteca. Y bueno, también ha gestionado, esto siempre va a llamar la atención, entre otras cosas, el concurso internacional de proyectos para el Salón de Reinos, que todo el mundo conoce. Y hoy nos va a presentar el contexto arquitectónico que vio nacer y que obviamente influyó en la configuración de lo que hoy es el Palacio de Biblioteca y Museos en la segunda mitad del siglo XIX, que se produjo obviamente en paralelo a la transformación de la sociedad de la época, en un contexto muy agitado, ¿verdad?, que demandaba muchos cambios. Y sin más... Pues muchas gracias, Paloma, y sobre todo muchas gracias a todos y a todas por su presencia aquí en este fantástico salón de actos del Museo Arqueológico Nacional, en este Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que comentaba Paloma.
Mi intención durante estos minutos que vamos a compartir pues es un poco intentar transmitirles cuál era el panorama de la arquitectura de los museos españoles durante esa época en la que se construía este Palacio de Biblioteca y de Museos Nacionales. Un palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, un edificio que tiene que ser considerado un unicum realmente dentro del panorama de la arquitectura cultural española, porque evidentemente así lo es. Realmente, junto con el edificio que se había empezado a construir a finales del siglo XVIII para Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias Naturales, que había diseñado Juan de Villanueva y que luego fue Museo Nacional del Prado, es ahora Museo Nacional del Prado, son los dos grandes hitos de la arquitectura museística de esa primera época. Pero sí que es interesante decir que en España, durante ese periodo de construcción del Palacio de Bibliotecas, estaban pasando cosas en el ámbito de los museos. Y por eso me parece muy interesante y agradezco muchísimo a Paloma, a la directora del museo, a Isabel y a todo el equipo del Museo Arqueológico Nacional que, coincidiendo con esta celebración del 10º aniversario de la reforma del Museo Arqueológico Nacional, se haya impulsado un foro de reflexión en torno a la arquitectura y la museografía y también en torno a la arquitectura de los museos y la museografía, porque, como decía Paloma, muchas veces son disciplinas que en museos tan importantes como este, con una colección extraordinariamente importante, pues quedan por lo menos en un segundo plano, digamos, ¿no? Como tú decías. Entonces, bueno, vamos a pensar juntos, ¿no? durante estos minutos en torno al Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, que siempre va a estar en nuestro centro, pero comenzaremos reflexionando un poco en torno a qué pasaba con anterioridad, incluso antes de que pudiéramos hablar de los museos, qué pasaba en España con la arquitectura para las colecciones y los museos en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Nos centraremos después un poco más concretamente en las particularidades de la arquitectura de museos en España durante la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se construye el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, sin pretender de ninguna manera ser muy estrictos con los arcos temporales, porque no hay una frontera plenamente definida, hay unas pautas y unas formas de actuar que se van extendiendo y que tienen antecedentes en la primera parte del siglo XIX y se prolongan también en la primera parte del siglo XX. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de estos comportamientos y de estas formas de actuar, pero de una manera amplia. Nos centraremos fundamentalmente en aquellos edificios que fueron diseñados específicamente para ser museos de nueva planta, pero también en los que se implantaron en edificios rehabilitados, y vamos a hacer un pequeño guiño a dos maneras que en el siglo XIX y principios del siglo XX tuvimos en España muy singulares de dotar a determinadas colecciones de sede, que fue la utilización de pabellones de exposiciones temporales, exposiciones universales o exposiciones nacionales, y ciertos palacios de coleccionistas que nacían a la vez como vivienda y como museo. De eso vamos a hablar, para terminar con una brevísima conclusión sobre qué pasó después, ¿no? Qué pasaba en la arquitectura de museos del siglo XX. Decíamos que el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales es un unicum. Yo no me voy a extender hoy hablando mucho de la arquitectura de este museo porque mi compañero Pedro Moleón, que es un experto en la materia, les va a ilustrar con una conferencia que estoy seguro va a ser magnífica la semana que viene. Pero sí es cierto que tenemos que hacer hincapié en esa relevancia de ese edificio. ¿Por qué estamos hablando de que es tan singular, ¿no? Un edificio cuya primera piedra se coloca en el año 1866 con presencia de la reina Isabel II y no recibe al Museo Arqueológico Nacional hasta casi 30 años después, en el año 1895. El Museo Arqueológico Nacional, que lo conocen seguro mucho mejor que yo, se creó en el año 1867 por un Real Decreto importantísimo de marzo de ese año que determina la obligación de creación de museos en cada una de las provincias españolas para acumular
los objetos arqueológicos que estaban siendo protegidos por las comisiones de los monumentos locales. Y como cabeza de esa red, podríamos decir, determinaba la creación de un gran museo en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional. Para ubicarlo, en este primer momento de creación del museo, se escogió una posesión real, el Casino de la Reina, que había sido adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y regalado a la reina Isabel de Braganza, la segunda esposa de Fernando VII, de la que luego hablaremos, porque es una persona importante para la historia de los museos españoles. Bueno, pues en esta posesión se decidió implantar el Museo Arqueológico Nacional. Tenía un palacete y alguna otra construcción, y en este palacete, Francisco Jareño, un nombre que les pido que recuerden porque va a tener mucha trascendencia para la historia de este edificio, realizó un pequeño proyecto muy sencillo y el museo se inauguró con presencia del rey Amadeo de Saboya en el año 1871. Lo que en principio era una cuestión muy provisional, luego se fue dilatando en el tiempo y exigió que se hicieran algunas ampliaciones. Ven ahí en la imagen la planta de ese Casino de la Reina en un plano que se conserva en el archivo de este Museo Arqueológico Nacional, y ven cómo se realizó en la parte posterior del palacete una ampliación y cómo estaban distribuidas las colecciones de la que entonces se denominaba sección primera del Museo Arqueológico Nacional, dedicada a antigüedades prehistóricas y de la Edad Antigua. El aspecto de este primer museo en el Casino de la Reina lo conocemos porque en el año 1872 se publicaron unos grabados en la Ilustración española y americana. En cualquier caso, era una instalación bastante sencilla, precaria, porque ya les digo que inicialmente se pensó como una sede provisional. ¿Por qué? Porque antes incluso de esa promulgación del Real Decreto de 1867, en torno a 1860, se encargó a Francisco Jareño la redacción de un proyecto para acoger no solamente el Museo de Arqueología, sino también el Museo Nacional de Pintura, el Ministerio de Fomento y otras instituciones culturales. Y a algún otro arquitecto también se le encargó hacer algún proyecto de este tipo. Finalmente hubo un concurso que ganó Francisco Jareño y en el año 1864 pues él presentó un proyecto para este palacio de biblioteca y museos nacionales. Para ello se inspiró fundamentalmente en esos modelos, en esos tipos de museos ideales que arquitectos europeos habían propuesto a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sobre todo en este que tienen en la pantalla, el modelo de museo ideal de Jean-Nicolas Louis Durand, que proponía la realización de un modelo tipo para distintas instituciones, pues la prisión, la universidad, pero también el museo. Para el museo lo que hacía era combinar los diferentes espacios clásicos donde se habían expuesto colecciones, ya desde el Renacimiento, la rotonda, la galería, el gabinete, el jardín, y combinándolos desarrollaba una planta como la que ven en pantalla, con crujías perimetrales y una cruz central que se cruzaba en una rotonda, que podía ser repetido o en todo o en parte para la inspiración a la hora de diseñar museos. Y así grandes museos europeos como la Glyptoteca de Múnich o el Altes Museum de Berlín están inspirados en parte en este proyecto de Durand. Aquí ven con color cada una de las tipologías de los espacios que conforman este modelo de museo ideal. Pues bien, en el proyecto que entregó Jareño en el año 1865 ven que hay una inspiración clarísima en este modelo de museo ideal. Jareño proponía unas crujías perimetrales dedicadas a los museos y un conjunto de espacios en forma de cruz que dejaban pues, unos patios en el centro para la biblioteca. Además, en el centro, en el punto de cruce, habría una gran sala de lectura. La historia, que Pedro Moleón les contará con mucho detalle y mucha precisión la semana que viene, es muy azarosa.
Francisco Jareño no acabará este proyecto, o sea, no va a acabar la construcción que empezó en este año de 1866, del que antes hablábamos. Este primer proyecto, que tiene, como ven, una cierta referencia a lo que después se construyó, ven que hay un cuerpo central destacado, unos cuerpos laterales que también están destacados, pero algún aspecto, por ejemplo, ven que la galería, el piso superior es ciego, no tiene ventanas, lo que tiene es una galería de estatuas. Eso se cambió. ¿Por qué? Porque en el año 1881 Jareño abandonó la dirección de las obras y hubo un proceso bastante azaroso hasta que finalmente en el año 1884 el gobierno le encargó a Antonio Ruiz de Salces terminar la obra. Él entregó un proyecto en 1885 que corresponde a la planta y los alzados que ven en la pantalla y termina esta historia tan interesante de este proyecto tan singular que tiene una base edilicia tan importante. En el año 1892 el edificio se inaugura, pero no se inaugura con el Museo Arqueológico Nacional, sino que es sede de las exposiciones de lo que entonces se denominó Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Ven aquí en la imagen a la reina de España, la reina regente y los reyes de Portugal durante el acto de inauguración que se celebró en los espacios destinados a la biblioteca, que por cierto ocupó finalmente la mayor parte del edificio, como ustedes bien saben, relegando a los museos a la crujía correspondiente a Serrano. Esta era la imagen de alguna de las salas del edificio, concretamente la dedicada a Ecuador. Pero realmente el Museo Arqueológico Nacional llegó aquí al Palacio en 1895, siendo su reapertura, tal y como titularon en la prensa del momento, en el día 5 de julio de 1895. Lo que ven en la pantalla es una imagen de uno de los patios del museo y una reseña que fue publicada en la Ilustración Española y Americana del día 15 de julio. Y es muy interesante leer lo que dicen, porque lo que cuentan es que en aquel momento tan azaroso para la historia de España, no se realizó una fiesta, sino una simple excursión, hablan de una simple excursión de la reina, de la infanta Isabel, del presidente del Consejo, Cánovas, del ministro de Fomento y del director del museo, que era el señor Rada. Y lo que decía la Ilustración Española y Americana es que este museo arqueológico, que en el Casino de la Reina, de la calle de Embajadores, era un almacén nacional de antigüedades, era en este momento ya el verdadero Museo Arqueológico Nacional, instalado en el Palacio de la Biblioteca y de los Museos Nacionales, donde en amplias salas y grandes patios cubiertos han podido instalarse nuestras ricas colecciones de un modo digno y con arreglo a un plan sistemático. Por lo tanto, un punto decisivo en el que estamos hablando de planificación y estamos hablando de renovación de museos en el año 1895. ¿Qué pasaba antes? Les decía anteriormente, vamos a empezar a hablar en torno al palacio, pero vamos a reflexionar muy brevemente con lo que ocurría anteriormente. Antes de que se construyera este palacio, ¿qué pasaba en la arquitectura de los museos españoles? Realmente no podríamos hablar en propiedad de la arquitectura de los museos, más bien sería de la arquitectura para las colecciones. La institución museística como tal tarda bastante en constituirse y hasta principios del siglo XIX en España realmente no deberíamos hablar como tal, ¿no? Durante el XVIII se produce un descrédito total de las colecciones de maravillas y de las colecciones de esas curiosidades que habían tenido tanto éxito entre la nobleza del siglo XVII. Pero sí es cierto que se producen algunas iniciativas privadas de coleccionistas más eruditos, muy relacionados, por cierto, con la arqueología, y proyectos que emanaban directamente de la monarquía. Entre esos museos eruditos del siglo XVIII podríamos destacar algunos como este del coleccionista Villaceballos en la ciudad de Córdoba, del que no guardamos ninguna representación artística, pero por descripciones literarias, pues Francisco Salado, por ejemplo, ha realizado una aproximación a cómo podía ser esta colección con piezas epigráficas colocadas sobre el pavimento o incrustadas directamente en las paredes de un patio, o ya con más conocimiento las colecciones del cardenal Despuig
que instaló cuando las trajo de Italia en su finca de Rasha, en Mallorca. Ven cómo marca una pauta que después fue seguida por muchos museos en España, la ubicación con un grado fuerte de acumulación de sus colecciones, las más pesadas directamente sobre el suelo y arrimadas a la pared, y las más ligeras sobre ménsulas en la parte superior. Este museo extraordinario se desperdigó pasado el tiempo. Hay piezas que pertenecieron al cardenal Despuig, que ahora están en la Nikolsbibliotek de Copenhague, también hay algunas en Berlín y hay algunas que se conservan todavía en Mallorca, en el castillo de Belver. En cuanto a los espacios que en el siglo XVIII fueron creados para la colección, destacan claramente los espacios determinados por los reyes. Por ejemplo, los que se definieron en el Palacio Real de la Granja para la colección de estatuaria que Isabel de Farnesio y Felipe V mandaron traer del exterior, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, colecciones de la reina Cristina de Suecia, o, por ejemplo, este extraordinario espacio que se definió en la Casa del Labrador de Aranjuez un poco más tarde, uno de los espacios preferidos de monarcas como Carlos IV, donde se marcaban unas pautas en las que arquitectura y colección se entremezclaban. Ven que la arquitectura tiene una serie de formas que estaban pensadas en parte para alojar colecciones. Luego, la historia de este espacio es tan azarosa, por lo menos, como la de este Palacio de Bibliotecas. Y bueno, algunas de las colecciones que ven ahí no son piezas que fuesen originales del momento, sino réplicas de escayola, pero sí los bustos de Azara, esos bustos que ven sobre estípites, forman parte de una colección de extraordinario valor. Otro rey, Carlos III, fue decisivo para la historia de los museos en España y también para la historia de la arquitectura, porque él mandó, con su afán por la ciencia y por el conocimiento científico y por la higienización de Madrid, mandó instalar el Real Gabinete de Historia Natural, que realmente casi podríamos decir que es el primer verdadero museo español, en la segunda planta de este palacio, el Palacio de Goyeneche, ubicado en la calle de Alcalá, donde ahora está la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se ubicó en la segunda planta, muy en precario. Y para darle una mejor ubicación, Carlos III encargó a su mejor arquitecto, Juan de Villanueva, un proyecto para este Real Gabinete de Historia Natural, para la Academia de Ciencias Naturales, y dio lugar a ese grandísimo edificio que, como les decía anteriormente, es nuestro hito arquitectónico de la parte antigua de la historia de los museos, que es el actual Museo del Prado, ¿no? Era habitual en aquel momento que los arquitectos presentaran al rey diversas opciones y él le presentó dos proyectos. Este que ven en la pantalla, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue el primero de ellos, más ambicioso, más ampuloso, más caro. El monarca escogió un segundo proyecto del que no guardamos realmente el proyecto, aunque Pedro Moleón sí sugiere que en un plano del geógrafo Tomás López, pues sí que puede intuirse lo que puede ser esa planta del segundo proyecto. Lo cierto es que en 1785 Juan de Villanueva inició el desarrollo de la construcción de este edificio y durante esa construcción iba modificando el proyecto. Generó una modificación de ese segundo proyecto, o nosotros lo solemos denominar tercer proyecto, del que se conserva esta maqueta en el Museo del Prado, y aún una modificación posterior, probablemente ya mucho más avanzado el siglo, que responde a lo que se construyó. Este edificio no llegó a terminarse del todo porque estalló la guerra contra Francia y ya más tarde fue transformado en Museo Real de Pinturas. Por eso, y luego lo reiteraremos, este edificio, que es un edificio construido de nueva planta para museo, es a la vez también un museo transformado, un edificio transformado en museo, porque fue creado para el Real Gabinete de Historia Natural y luego recibió realmente un museo de pinturas, a iniciativa quizá de esta señora, que es Isabel de Braganza, la segunda mujer de Fernando VII, de la que antes hemos hablado, a la persona a la que le regalaron el Casino de la Reina, precisamente, que está retratada aquí por Bernardo López como fundadora del Museo del Prado, aunque este retrato se hizo 10 años después del fallecimiento de la reina, que no vio el museo
abierto al público, porque ella murió en 1818 y el Museo del Prado, como Museo Real de Pinturas, se inauguró en el año 1819. Esto es lo que pasaba más o menos durante el siglo XVIII. ¿Y qué ocurría en la primera mitad del siglo XIX? Bueno, durante la primera mitad del siglo XIX, como herederos de alguno de estos proyectos, sí que podemos destacar la existencia en España de algunos ejercicios teóricos, a veces desarrollados sin encargo, otras por cuestiones académicas, y algún encargo de personajes de la nobleza que desgraciadamente no fueron llevados a la práctica. Ahí, por ejemplo, un caso muy singular, un proyecto muy interesante para un museo de Bellas Artes, que es como una pequeña joya que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, redactado por Silvestre Pérez, que ven que es un edificio de planta central inspirado en el Panteón de Roma y que tiene un elemento que después vamos a ver repetido muchísimo en los museos españoles del siglo XIX, esa especie de cuerpo sobresaliente con escalinata, frontón o elemento destacado en la parte superior, con columnas o pórticos, a veces inantis, otras veces no, y muchas veces esculturas flanqueando la escalinata. Es un modelo que se repite continuamente en muchos espacios que vamos a ver después. El museo, a partir de principios del siglo XIX, es también considerado una institución con la suficiente presencia como para que los estudiantes de arquitectura reflexionen sobre él. Y es objeto de las pruebas de pensado, o sea, de los exámenes que se realizaban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para egresarse como arquitectos. Y la Real Academia conserva varias pruebas de estos exámenes. Por ejemplo, el que hizo Miguel Antonio de Marichalar en 1807 para Museo de Ciencias y Bellas Artes, o el que hizo Antonio Jiménez para Biblioteca y Museo Arqueológico en Málaga. Todos ejercicios teóricos, por supuesto. Este ya posterior, en 1840. Todos proyectos muy inspirados en la arquitectura elevada y elegante del momento, en esos proyectos clásicos, en esa utilización de las galerías, gabinetes, rotondas clásicas y también, ¿no?, tenemos que decirlo, con una influencia grande de la estructura y composición del Museo de Juan de Villanueva. Isidro González Velázquez, por ejemplo, fue el autor de otro proyecto que realizó por su interés y que expuso al público, este Museo de Arquitectura de Gusto Egipciano, que, como vemos, lo hablaba antes con Pedro Moleón, es un ejercicio de muchísima precisión, con mucha inspiración tanto en la forma de circulación, en la forma de acceso, como también quizá en la estructura en el Museo del Prado, pero que aquí tiene una piel, ¿no?, más relacionada con otros lenguajes exóticos, en este caso egipcios, ¿no? Aquí ven una sección de ese Museo de Arquitectura de Gusto Egipciano. Pero todos estos proyectos, los que les he contado hasta ahora, son proyectos teóricos. Sin embargo, estos dos que les voy a contar ahora, justamente anteriores a la mitad del siglo XIX, ya son realidades que no se llevaron a la práctica, pero que sí fueron proyectos encargados. Uno de ellos es la Galería de Bellas Artes que encargó el Duque de Alba a Isidro González Velázquez para exponer su maravillosa colección en el Palacio de Liria, concretamente modificando las cocheras del Palacio de Liria. Era un pequeño edificio, más contenido y quizá más modesto, ¿no?, que los que anteriormente les he contado, porque se iba a llevar a la práctica en torno a un patio, pero desgraciadamente los problemas que tuvo el Duque de Alba en aquel momento impidieron construirlo. Y también es muy interesante este proyecto que en algunos documentos está identificado como Salón de Escultura y Galería de Pintura para el Capricho, de Martín López Aguado, que ven que es una especie de nave basilical con la escultura expuesta en la planta baja, la pintura en la planta alta, pero que según algunos autores, Pedro yo creo que lo ha comentado así, pues con mucha más probabilidad podría ser identificado como una manera para terminar el ábside central del Museo del Prado, que, como les decía anteriormente, quedó inacabado por la guerra. Llegamos
en este recorrido cronológico que estamos haciendo a la segunda mitad del siglo XIX, por lo tanto al momento en el que se estaba construyendo el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, ese edificio tan singular. ¿Qué ocurría? Ocurrían pocas cosas en torno a los museos porque no existía una política oficial en materia museística, aunque es verdad que en esos momentos, más o menos desde 1835 hasta 1867, cuando se promulga el Real Decreto que crea el Museo Arqueológico Nacional, se dictaminan una serie de disposiciones legales muy importantes para la historia del patrimonio español y para la historia de los museos, y eso es una cuestión que hay que recordar. Se mantiene, sobre todo en una primera época, la iniciativa real como impulsora de actuaciones, pero hay también que reconocer que muchos políticos, muchos alcaldes, muchos diputados y muchos eruditos locales seguían teniendo la iniciativa primordial a la hora de crear museos y de alojar colecciones para sus provincias o para sus ciudades concretas. En todo el país se detectan algunas actuaciones, todas, como verán, mucho más discretas y mucho más sencillas que la que se hizo aquí en Madrid para el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, aunque hay una importante polarización, hay muchos más proyectos en Madrid y en Cataluña. Y en esta época es cuando se asientan las dos líneas de dotación de edificios para las colecciones españolas que después se van a desarrollar durante todo el siglo XX. Por una parte, como en España teníamos una riqueza patrimonial tan importante y había una disponibilidad grande de edificios históricos que no tenían uso, en parte o en gran parte debido a las desamortizaciones que habían dejado sin uso a muchos edificios religiosos, se impulsó como primera opción a la hora de implantar un museo la rehabilitación, porque de esta manera se podía recuperar un edificio que había quedado sin uso, era mucho más rápido la dotación de sede al museo y mucho más barata. Sin embargo, también es cierto que hay intervenciones de nueva planta, casi siempre de estilo clásico, que se desarrollan tímidamente en algunas localidades españolas. Pero, en todo caso, es importante recalcar esta ausencia de planificación y muchas veces las ubicaciones en precario, porque, como les decía, casi siempre eran intervenciones de escaso calado, con muy poca inversión y que a veces se reducía a al mero desembarco de las colecciones. O sea, retiro las colecciones del almacén provisional, las coloco en este convento y doy el museo por inaugurado. En cuanto a la creación de edificios de museo de nueva planta, en la que se inscribiría este Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, hay un conjunto de edificios diseñados, en este caso, y ligados casi siempre a coleccionistas privados, con Madrid y Cataluña como centros, aunque el primero que detectamos no está ni en Madrid ni en Cataluña, es un pequeño edificio construido en Málaga, un pequeño templete de estilo neogriego que diseñó el arquitecto Strack y que acoge la colección de los marqueses de Casa Loring en su finca de la Concepción en Málaga. Pero el más importante, el ejemplo más importante de todo este conjunto de edificios de nueva planta que al margen del Prado y del Palacio de Biblioteca o Palacio de Recoletos se hizo en España es quizá este edificio, el Museo Anatómico del Dr. Velasco, que era un erudito, viajero, aficionado a las colecciones anatómicas y que decidió construir con su inversión, pidió permiso para ello al rey Amadeo. Se escogió una pequeña finca triangular en el extremo de los terrenos que habían sido del Parque del Retiro y encargó el proyecto al Marqués de Cubas. El Marqués de Cubas respondió a lo que él quería, que era una sede para su museo, pero además quería también que el edificio acogiera su vivienda y algunos espacios para la enseñanza de la anatomía y para una sede de una revista, etc. Entonces, lo que hizo el Marqués de Cubas fue diseñar un edificio con 3 unidades volumétricas que no están conectadas entre sí. El Museo Nacional de Antropología, en el que está ahora ubicado aquí, pues sufre de esta disposición arquitectónica inicial. Como ven aquí,
Si recuerdan lo que les contaba anteriormente en aquellos modelos teóricos, aquí lo que hay es un cuerpo formado por un pórtico, en este caso es jónico, y ven el frontón, las columnas, la escalinata, las esculturas flanqueando la escalinata. Así era el edificio en su primera época. Poco después, el doctor Velasco falleció y el edificio fue adquirido para Museo del Estado. Ven cómo era el espacio central, una gran nave con una museografía perimetral, con una tribuna para permitir mayor posibilidad de colocación de esas colecciones anatómicas. En Barcelona, la creación de museos de nueva planta se centró fundamentalmente en torno a las remodelaciones urbanísticas de la ciudad y sobre todo al Parque de la Ciudadela. En la Ciudadela, en el año 1873, se realizó un concurso para la dotación de determinadas instituciones en el parque y entre ellas algún museo. Y el ganador de este concurso fue un maestro de obras, no un arquitecto, Josep Fontserè, un maestro de obras municipal. La decisión no contó con el beneplácito de alguno de los arquitectos municipales de Barcelona y eso marcó bastante el desarrollo de todo el proceso. Josep Fontserè entregó varios proyectos de distintas instituciones para el Parque de la Ciudadela, muy interesantes todos, pero que ninguno se llevó a cabo. Este Palacio de la Industria y de las Bellas Artes, con un diseño de una planta octogonal un poco rudimentaria, podríamos decir, una escuela de botánica y museo de botánica que tenía, como ven, una especie de anfiteatro en el centro, o un museo de botánica y mineralogía inspirado en esos gustos egipcios, ¿no?, que mucho más evolucionado que los anteriores, pero que tampoco se construyó. En este momento, dado esta falta de concreción, podríamos decir, el arquitecto municipal, en este caso sí, Antoni Rovira, recibió el encargo del ayuntamiento de realizar él el proyecto y lo que hizo fue diseñar un museo, que es este, cuyos planos ven en la pantalla, que finalmente acogió la colección de otro erudito, Martorell, que donó a la ciudad de Barcelona y el museo fue inaugurado como Museo Martorell. Ven aquí una imagen de la época, cómo se vuelve a repetir el mismo esquema, un edificio con dos alas y que tiene en el centro pues, un pórtico, en este caso con unas columnas, un frontón, un pórtico inantis, y tiene también la escalinata y las esculturas que lo flanquean. Y este es el edificio en la actualidad que se puede ver en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Cerca de Barcelona, en Vilanova y la Geltrú, se construye otro edificio delicadísimo que también es un modelo muy interesante de la arquitectura del momento, un ejemplo muy curioso, también debido a la idea, ¿no?, de otro erudito, en este caso el ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, que regaló a su ciudad natal, Vilanova y la Geltrú, un poco más tarde, un edificio, que es este que ven en la pantalla, para disponer sus colecciones, unas colecciones exóticas que en gran parte procedían de esos territorios de ultramar. Es, como ven, un edificio con dos alas, una para biblioteca y otra para museo, y un elemento central también predominante, que además en este caso tiene una linterna, una torre en el centro. Ven aquí la sección y cómo era el edificio en su interior. Este era el aspecto de la zona del museo. Ven una museografía muy marcada por el diseño de esas vitrinas y esos anaqueles en los que disponer esa cantidad tan importante de objetos que formaban la colección de Víctor Balaguer. Este museo está abierto todavía al público en la actualidad y tiene unas colecciones extraordinarias. Se ha remodelado recientemente, se ha abierto al público en julio de este año y yo les recomiendo que si van a Vilanova pues lo visiten porque es precioso. Ya de una manera mucho más modesta y ya mucho más al final del siglo XIX, principios del siglo XX, pues en distintas provincias españolas se construyeron también algunos edificios de nueva planta, pero ya les digo que muy sencillos. En algunos casos
estaban también ligadas a impulsos de políticos, de los alcaldes, de algunos diputados o senadores que tenían, pues, vamos a decir, buena mano con el gobierno central o incluso con el rey, y que permitían la construcción de edificios siempre bastante humildes, con escasa representatividad, muy sencillos tipológicamente, y que en algún caso alojaban varias instituciones, el archivo y el museo, la biblioteca y el museo. Esto es una práctica que después en el siglo XX se sigue mucho en España, porque durante la dictadura fue muy habitual la creación en diversas provincias españolas de lo que en aquel momento se denominó palacios de la cultura o palacios de bibliotecas, archivos y museos, que se repitieron en muchas provincias como Teruel, en Palencia, en muchas otras provincias se construyeron durante la dictadura de Francisco Franco estos palacios. Bueno, pues tienen ya su antecedente, quizá casi en este edificio en el que estamos ahora, pero desde luego en estos pequeños edificios provinciales. Un ejemplo pues, es el del Museo y el Archivo Provincial de Navarra, que se construyó ya casi al final del siglo XIX en los jardines de la Diputación de Navarra, en Pamplona, y que finalmente solo acogió el archivo, donde hoy se ubica, un pequeño, muy modesto edificio para el Museo Teresiano en Ávila, también en esta época, que nunca llegó a acoger el Museo Teresiano, pero que sí fue sede del Museo Provincial de Ávila durante muy pocos años a principios del siglo XX, o otros con más empaque, más importantes, quizá los más importantes de estos museos provinciales construidos de nueva planta en España, que fueron el Museo de Murcia, diseñado por Pedro Cerdán, y el Museo Numantino de Soria. El Museo de Murcia se edificó sobre el solar del Convento de la Trinidad y reutilizó elementos de ese antiguo convento que fueron incrustados en la arquitectura de este museo, que ahora mismo sigue funcionando como Museo de Bellas Artes de Murcia. Pedro Cerdán también recibió el encargo simultáneo de hacer un colegio y escogió para el colegio un lenguaje, vamos a decir, neomudéjar, y para el museo pues otro lenguaje neo, en este caso más neobarroco o neoclásico, pero ven la diferencia, están separados por una calle estrechísima y todavía en la actualidad pues se mantienen así. El otro edificio del que les hablaba era este Museo Numantino de Soria, que contó con un arquitecto extraordinario para su diseño, Manuel Aníbal Álvarez, con el apoyo del rey Alfonso XIII, que fue a su inauguración en 1919, y que acogía las colecciones que se extraían de los yacimientos de Numancia. Ven ahí en la planta, bueno, esa planta en forma de tridente con 3 naves de profundidad igual, que luego con el correr del tiempo pues fue ampliado y modificado. En otros edificios, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes de Valencia, del que ahora hablaremos, también se realizan intervenciones de nueva planta. Para terminar este periodo, ¿no?, y ya iniciar otro diferente, con actuaciones como esta de Luis Ferreres, que realizó unas naves con una inspiración bastante puntual, vamos a decir, en la gran galería del Museo del Prado, ¿no?, y que se abrieron al público en 1924. Como les decía anteriormente, la construcción de edificios de nueva planta fue importante, pero mucha más anecdótica. Extendida por todo el país, se realizó primordialmente la recuperación de edificios antiguos, edificios que existían, que habían tenido otros usos anteriores y que en ese momento se reutilizaban para implantar museos. Esta fue la actividad primordial en el ámbito de la arquitectura de los museos de España. Inicialmente se utilizó fundamentalmente para grandes museos oficiales, o sea, nacionales, en Madrid. Y siempre estaban ligados al gobierno, a la monarquía y a las cuestiones políticas. Urgencia, mínima inversión, etcétera, etcétera. El primero quizá del que podríamos hablar es el que impulsó durante la estancia en España el rey José, con la creación del Museo Josefino, para el que se estudiaron distintos edificios en Madrid, pero finalmente se escogió el edificio de las Salesas, para el que Silvestre Pérez realizó un proyecto que no se llevó a cabo.
Más importante para la historia de la arquitectura de los museos en España, por la trascendencia que tuvo, pues fue la creación del Museo Fernandino, porque cuando Fernando VII volvió a España después de la Guerra de la Independencia, traía en su idea la creación de un museo de bellas artes como los que había visto en otros lugares europeos, ¿no? Y buscó edificios en Madrid para poder rehabilitar y consideró que el edificio más adecuado era este Palacio de Buenavista que había construido la duquesa de Alba, luego había sido de Godoy y finalmente, bueno, pues él consideró que podía confiar a la Academia de San Fernando para la implantación de este Museo de Bellas Artes o Museo Fernandino. Para ello encargó a Antonio López Aguado, que estaba trabajando luego trabajaría en el Museo del Prado, bueno, pues le encargó un proyecto tremendamente ambicioso para la implantación del Museo Nacional, el Museo Real de Pinturas, en este edificio, que, como ven, bueno, pues llegaba hasta la calle de Alcalá, tenía una serie de pórticos, de urbanizaciones de los jardines, ampliaba el edificio, etc. Pero aquí hubo una situación bastante rocambolesca, con un proceso jurídico tremendamente complicado, puesto que el Consejo del Rey le desaconsejó totalmente que hiciese esa operación de cesión a la Academia por considerarla ilegal. Por lo tanto, el rey se retractó y el proyecto se quedó sin ejecutar. Y fue posteriormente cuando se acordaron o decidieron la utilización de ese otro edificio que había creado Carlos III para Real Gabinete de Historia Natural, que estaba vacío y muy afectado por la guerra, porque los franceses lo utilizaron como cuartel y lo utilizaron a su necesidad. Pues si necesitaban madera, utilizaban la madera para quemar o para hacer hogueras o para lo que fuera. Si necesitaban plomo para las balas, lo utilizaban y retiraban el plomo de las cubiertas, etcétera, etcétera. El edificio estaba degradado. Y en ese edificio, bueno, pues decidieron la implantación del Museo Real de Pintura, que luego sería Museo Real de Pintura y Escultura, y aquí se inauguró, como decíamos anteriormente, en 1819. Este es un aspecto, un detalle de esta obra de Pedro Kunt que pueden ver en el Museo del Prado, de cómo era ese edificio que se abrió solo con 3 salas y unos 300 cuadros aproximadamente, y luego ya fue poco a poco ampliando su extensión en todas las salas del edificio, gracias al trabajo de Antonio López Aguado, que fue rehabilitando sucesivamente estos espacios. Este edificio, que como saben ha sido intervenido y ampliado a lo largo de la historia, durante el siglo XIX recibió obras de importantísimos arquitectos. Por ejemplo, Narciso Pascual y Colomer, que intervino en el edificio y terminó ese ábside del que antes hablábamos, que estaba inacabado, diseñando algo parecido a lo que veíamos anteriormente en el proyecto de Martín López Aguado, una especie de sala inspirada también en esas grandes salas centrales de museos como los Uffizi de Florencia, ¿no? Con una acumulación importante de pintura en la parte superior y una exposición de escultura en la planta baja y un óculo intermedio que permitía su visión. Esta sala duró pocos años en funcionamiento porque la modificó después precisamente Francisco Jareño, que tan importante es para este palacio de biblioteca y museos nacionales, pero también intervino en el Prado. Construyó, por ejemplo, esta escalera, entre otras obras. Pero bueno, construyó esta escalera en el ala de Goya, porque no me he extendido en explicar esa cuestión arquitectónica del Museo del Prado, porque es un poco ajeno a esta charla, pero el acceso a la puerta norte de Goya se realizaba por una rampa. Sin embargo, en ese momento del último tercio del siglo XIX se realizó la urbanización del barrio de Jerónimos, y lo que era un edificio incrustado en el terreno se convirtió en un edificio exento y fue necesario construir una escalera porque la puerta quedaba descolgada, y fue Jareño el que diseñó esta escalinata para el Museo del Prado, aunque ahora mismo ya no la pueden ver porque se cambió por otra diseñada por Muguruza en los años 40 del siglo XX. Otro edificio que fue rehabilitado
para museos en el siglo XIX, para grandes museos nacionales, fue el Palacio Real de Buen Retiro, del que quedaban en aquel momento, después de la Guerra de la Independencia, dos restos: el Salón de Reinos y el Salón de Baile. En cada uno de ellos se implantó un museo. En el Salón de Reinos llegó en el año 1841 el Museo de Artillería. Y para acoger este museo, bueno, se realizaron diversas intervenciones en el edificio. Aquí lo ven en una fotografía ya bastante posterior, en 1880, que ya tiene una de las torres reconstruidas, porque solamente había quedado una. La otra es una torre reconstruida. Para ella, los ingenieros y arquitectos militares diseñaron varios proyectos, ninguno integral, siempre parcial, que dotaban de más espacio el Salón de Reinos, en el que estuvo el Museo del Ejército hasta el año 2010. Y el otro edificio del que les hablaba, resto del Palacio Real de Buen Retiro, fue el Salón de Baile, lo que conocemos ahora como Casón de Buen Retiro, que ven aquí en la imagen, en una representación muy, muy antigua del año 1853, una de las primeras fotografías que se conservan de Madrid, donde también se ve el Congreso y también se ve la iglesia de los Jerónimos, que, como ven, está andamiada, porque en este momento Narciso Pascual estaba trabajando en la rehabilitación de la iglesia. Bueno, como ven aquí, el Casón del Buen Retiro todavía se encontraba en su aspecto inicial. Ven también el Salón de Reinos aquí con una sola torre. Bueno, pues para este edificio y para la instalación en el mismo del Museo de Reproducciones Artísticas, pues se realizaron varios proyectos por distintos arquitectos, uno de ellos Valentín Carderera, que construyó un forro al estilo del gusto del siglo XIX que ocultaba ese resto del palacio del siglo XVII. En el año 1886, Madrid sufrió un tornado y arrasó una de las fachadas del edificio. Y, vamos a decir, pues haciendo de la necesidad virtud, afortunadamente, podemos gozar de una de las actuaciones de un arquitecto importantísimo, que es Ricardo Velázquez Bosco, que terminó el Casón del Buen Retiro con una fachada que ahora mismo podemos ver. Estos son los grandes edificios para museos nacionales, pero también se siguió utilizando este sistema para otros museos que ya no estaban en Madrid, museos provinciales en la mayor parte de los casos, puesto que como había en el mercado muchísimos edificios religiosos que ya no tenían uso, se utilizaban para este fin. Uno de ellos que sí estaba en Madrid fue el Museo Nacional de la Trinidad, a donde se trajeron colecciones de provincias limítrofes para crear un Museo Nacional de Pintura. Y aquí estuvo el museo durante unos 40 años, o un poco menos de 40 años, siempre muy en precario y con muchas vicisitudes, porque el gobierno decidía distintas cuestiones, como por ejemplo la implantación del Ministerio de Fomento en el Convento de la Trinidad, lo que le restaba espacio al museo. Hasta que finalmente, en el año 1872, el Museo de la Trinidad, que era el Museo Nacional de Pinturas, se fundió con el Museo Real de Pinturas, que era el Museo del Prado. Eran, como ven, bueno, lo habitual en aquel momento es que las colecciones se implantaran directamente, desembarcaran en los espacios disponibles de los conventos, en los refectorios, en las escaleras, en las iglesias incluso, espacios disponibles donde se colocaban las colecciones, y un ejemplo es este Museo Nacional de la Trinidad en estas vistas que se publicaron en distintas revistas del momento. Algo parecido sucedió en Sevilla, con el Museo de Bellas Artes implantado en el convento de la Merced, que vemos aquí el aspecto que podía tener en este cuadro de 1856, una pintura de Francisco de Paula Escribano, que representa la visita de una familia noble al museo, pero que nos da idea de cómo era la museografía y cómo se disponían las pinturas tapizando las paredes, en este caso de la iglesia de la Merced. En este edificio se realizó un proyecto muy interesante, muy delicado y muy pequeño, la verdad, para la modificación de la fachada por el arquitecto Balbino Marrón, pero luego esta fachada fue intervenida, y ahora mismo, si van a Sevilla y van al Museo de Bellas Artes, que todavía está ahora mismo en la Merced, pues no van a ver esta fachada. También en Valencia, el Museo de Valencia se implantó muy tempranamente, en 1839, en el convento del Carmen, y esto que
que ven es un dibujo que se conserva en el Ayuntamiento de Valencia del aspecto que tenía el museo, en este caso en el refectorio del convento, donde también, como en Sevilla, se iban haciendo intervenciones, por ejemplo, en los claustros o en las distintas capillas del convento para ir adaptándolas como salas de exposición. Otro proyecto importante fue el que se hizo en Cádiz, en el convento de San Francisco, por Juan Daura, pero en muchísimos otros sitios de España, como en San Esteban de Salamanca, en Santa Cruz la Real de Granada, en la Caridad de Córdoba o en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, por poner un ejemplo, porque hay algunos ejemplos, porque hay muchísimos más. Y en algunos casos más sencillos no se ocupaba la totalidad del convento, sino solamente algunos espacios o incluso solamente iglesias desacralizadas, como por ejemplo la de Santa Clara en Mérida, que acogió el Museo Arqueológico de Mérida, del que es heredero ahora mismo el Museo Nacional de Arte Romano, o la iglesia de Santa Agata en Barcelona. Cuando ya la disponibilidad de edificios religiosos iba mermando porque ya se estaban utilizando para museos o para otros fines, se recurrió a edificios civiles, ya con una conciencia mucho más evolucionada desde el punto de vista patrimonial, porque había ya una mayor conciencia de protección del patrimonio. Es decir, no solamente teníamos en aquel momento el interés de implantar un museo, sino también de proteger un edificio que de otra manera se perdería. Entonces, hay varios ejemplos de este tipo para museos provinciales, quizá el más representativo, el de la conversión del Palacio de Carlos V de la Alhambra en museo, sede de los museos de Granada. Esta foto que ven en la imagen es bastante significativa porque lo que ven es el Palacio de Carlos V tal y como llegó a finales del siglo XIX, sin cubiertas, en un edificio inacabado, y que sufrió distintas intervenciones por parte de diferentes arquitectos a lo largo de los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque realmente el Museo de Bellas Artes de Granada no llegó aquí hasta el año 1958. Otro ejemplo muy significativo es el del Museo Arqueológico de Burgos, que se implantó en este Arco de Santa María, que seguro pues conocen, que es la puerta principal del recinto amurallado de Burgos, que sirvió de sede del museo, que había rotado por distintos conventos desde 1871 y estuvo aquí hasta los años 50 del siglo XX, en que se trasladó a la Casa de Miranda. Bueno, pues el Arco de Santa María fue reconvertido como museo en Burgos. O la Lonja de Palma, ya iniciado el siglo XX, que se transformó en sede del Museo de Bellas Artes de Mallorca. Un edificio, como ven, poco adecuado para ser museo, porque es un gran volumen con muy poca pared para colgar cuadros. Eso lleva, como ven en la imagen, a que algunas de las obras pues, estuvieran dispuestas sobre caballetes. O al Arsenal de Barcelona, donde se realizó una intervención más interesante de creación de unas salas laterales por Falqués y Puig i Cadafalch. Y luego ya tenemos muchos ejemplos más humildes, más sencillos, ya más entrado el siglo XX, como por ejemplo el de este Museo Arqueológico de Granada en la Casa de Castril. A medida que iba pasando el tiempo, hay más casos, en este caso de edificios más humildes, más sencillos. Ya para ir terminando, simplemente les quería hablar de que además de este tipo de intervenciones, se detectan en España dos modelos de utilización de edificios o de dotación de edificios para museos. Uno de ellos es la reutilización de pabellones de exposición que se creaban a menudo para exposiciones universales o exposiciones nacionales que estaban ligados a la nueva arquitectura de la industrialización y de la prefabricación y que generaban oportunidades de futuro. Algunas veces desde el primer momento, otras veces no, otras veces nacían con vocación efímera y sobre la marcha se decidía su reutilización para museos. Pues un caso es el del Palacio Nacional de las Artes y las Industrias de Madrid, construido para la exposición de 1881, aunque se acabó un poco después, que está ubicado en los Altos del Hipódromo, en la Castellana, donde luego se instaló el Museo Nacional de Ciencias Naturales, solo en una parte.
el pabellón central de la Exposición Nacional de Medinería, que ahora conocemos como Palacio de Velázquez, donde también se cogieron exposiciones y museos, o el pabellón estufa, o sea, el pabellón para la ubicación de plantas, ¿no?, de la Exposición Nacional de Filipinas de 1887, los dos el de arquitecto Velázquez Bosco, que también, como saben, tiene una trascendencia importante para la historia de los museos. Quizá es más significativo el caso de Barcelona, donde se construyó para la Exposición Universal de 1888 este fantástico edificio de esta inspiración, podríamos decir, neobizantina casi, ¿no?, con ese gran espacio central. Era bastante diferente la arquitectura que se hacía en Barcelona de la arquitectura que se hacía en Madrid, y donde se implantó, nada más terminar la exposición, los museos municipales de Arqueología y de Bellas Artes de Barcelona. Pero desgraciadamente el edificio se demolió en los años 40 y ahora, si vamos a Barcelona, pues no lo podemos ver. También para la misma exposición se diseñó un palacio, el Palacio de la Industria, basándose en unas naves que ya existían, estas naves en forma de abanico, y que aunque estas naves se fueron demolidas después de la exposición, la nave central se mantuvo y sirvió de sede para el Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona, que tampoco en la actualidad se mantiene. El último de estos primeros palacios, porque luego hay otra historia que está relacionada, por ejemplo, con las exposiciones de 1929, en las que no vamos a entrar, el último de estos grandes palacios es el Museo de Zaragoza, que se construyó como pabellón de Bellas Artes de la Exposición Hispano-Francesa, que celebraba el centenario de los sitios de Zaragoza, diseñado por Ricardo Magdalena y Julio Bravo, ya con la idea de que fuera sede del Museo Comercial y Museo Arqueológico de Zaragoza. El otro modelo de dotación de museos en España, del que quería resaltar antes de terminar, es el de los palacios museos de coleccionistas. Palacios que se construyen desde el principio con la intención de ser residencia de personajes nobles y a la vez museo para la exposición de colecciones. Nacen desde el principio con esta intención. Por lo tanto, se reservaban una serie de espacios para ser galerías y para que los invitados de estas personas tan representativas pudiesen ver la colección de estos nobles coleccionistas. Y el primero que detectamos en España es este edificio del coleccionista francés Santa Cana, que lo que hace es reformar su casa familiar, incrustando en la arquitectura restos arquitectónicos de diversos edificios de la época. Es lo que llamamos el edificio, se conoce como la enrayolada, por las rayolas, los azulejos que recuperó y que colocó en distintos lugares del edificio. O el Cau Ferrat de Sitges, relacionado con Santiago Rusiñol, que es un caso muy parecido, donde se incrustan elementos, por ejemplo, del castillo de Sitges, o el Museo Maricel, también en Sitges. En Madrid hay ejemplos más ampulosos, como por ejemplo el Palacio Cerralbo de los marqueses de Cerralbo, que fue creado desde el principio como residencia noble, pero también como museo, con galerías como estas, donde se exponían las colecciones del marqués de Cerralbo. O el Parque Florido, del coleccionista Lázaro Galdiano y de su esposa Paula Florido, que fue todo un poema, vamos a decir, de construcción, porque tuvo una construcción muy azarosa, porque según se cuenta, Lázaro Galdiano intervenía demasiado en el diseño del edificio y presionaba muchísimo al arquitecto, que finalmente acabó por dejar la construcción y pasársela a un compañero. Este edificio, que fue encargado inicialmente a José de Urioste, un arquitecto muy prestigioso porque había redactado el pabellón de España en la Exposición de París de 1900, pues este señor diseñó en el año 1904 esta joya, esta pieza tan delicada para sede de la casa, de la residencia y del museo de Lázaro Galdiano, y en la actualidad, pues si vamos al Museo de Lázaro Galdiano, lo podemos ver, aunque el edificio que se construyó finalmente modificó un poquito el diseño de Urioste. Y otro ejemplo muy interesante en Madrid es el Instituto Valencia de Don Juan, con la diferencia de que aquí se construyó primero la residencia y luego se amplió con el museo. No se construyó a la vez residencia y museo.
Llegaríamos así a finales ya del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque como hemos visto durante toda la charla pues hemos estado moviéndonos entre el principio y el final, ¿no? El siglo XX continúa la tradición del siglo XIX, se siguen construyendo edificios de nueva planta sencillos para museos provinciales, como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Jaén, que durante muchos años no se utilizó para Museo de Jaén. Pero hay algún cambio de intereses. Por ejemplo, empieza a prestarse muchísima atención a las casas museo y se crean en edificios rehabilitados casas al estilo de, pues por ejemplo, la que emulaba la Casa del Greco, que nunca fue Casa del Greco, pero que la emulaba en el año 1910, un proyecto también muy ligado a Alfonso XIII y la monarquía, o la Casa de los Tiros de Granada. Y el otro gran modelo de desarrollo en estas primeras décadas del siglo XX fue la realización de museos de sitio sobre yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, este de la necrópolis paleocristiana de Tarragona o el del yacimiento del Puig des Molins. El siglo XX es otra historia en este recorrido por la arquitectura de los museos españoles. Durante la dictadura se construye el que quizá junto con el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales donde estamos ahora y el Museo del Prado puede ser el tercer gran edificio de museo español, que es el Museo de América, a principios de la dictadura, y muchos de estos palacios que les contaba anteriormente, palacios de la cultura o palacios de bibliotecas, museos y archivos, para que después, a partir ya de los años 80, con la construcción de este gran y maravilloso Museo Nacional de Arte Romano de Mérida por Rafael Moneo, se abre un panorama nuevo, lo que en algunos casos ha sido conocido como la edad de oro de los museos españoles, porque a partir de ahí, durante los 15 últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, se vivió una explosión de arquitectura de museos y de creación de museos que ha dado muchísimos ejemplos de magnífica arquitectura. Pero esta es otra historia que a lo mejor pues contamos otro día. Y bueno, esto era un poco lo que les quería contar hoy en torno a este palacio de bibliotecas y lo que ocurría en la arquitectura española para museos durante la época. Espero que les haya interesado y que valoren el edificio en el que estamos por esa singularidad que les contaba en el panorama general. Muchas gracias. Y ahora es cuando viene el turno de preguntas, que seguro que hay grandes preguntas, ¿o no? A ver, estamos todos tan apabullados por el conocimiento que no se nos ocurre nada. Mi intervención es más de felicitación. Quiero decir, es que no has dejado ningún rincón sin explorar, Víctor. Sí. Alguno hay, seguro. Hombre, vamos a ver, yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Cómo clasificaríamos el Museo Romántico de Madrid, por ejemplo? Una casa-palacio sin importancia alguna como arquitectura propiamente y, sin embargo, por su contenido. Y además soy un fanático del Museo Romántico, por lo menos en su estado anterior, porque hubo una reforma relativamente reciente que, en mi opinión, ha desgraciado el edificio tal como era. Pero es que lo has barrido todo, porque pensaba la casa museo de Sorolla, pero también tendría un encaje en alguna de las clasificaciones que has hecho, efectivamente. Lo de Raisa, del cardenal Despuig, que se conoce mal, más bien a partir de pues, la fotografía que has puesto tú y poco más, aunque hay una relación y un inventario de lo que había en el interior. Fue un coleccionista magnífico de la última fase del siglo XVIII en Roma y se trajo una colección espléndida.
que lo has barrido todo. Quiero decir que es que no se me ocurre qué preguntarte que pudiéramos añadir a tu repertorio. Por eso mi felicitación absoluta. Vamos, estoy Gracias, Pedro. Esto que comentas tú del Museo Romántico, el Museo Romántico creo que es como de 1924 y el Sorolla de 1931-32. Son actuaciones similares que yo creo que podrían asimilarse a la del Museo del Greco, o sea, edificios que se transforman de distinta manera, porque la Casa de Sorolla sí fue la Casa de Sorolla. El Museo Romántico lo que hacía era pretender recrear una casa de aquella época, pero todas ligadas, o casi todas, muchas de ellas ligadas a Valle Inclán, porque el Greco, el Romántico y la Casa de los Tiros de Granada están todas ligadas a Valle Inclán y a ese interés por la recuperación del turismo. Por eso también he citado al rey Alfonso XIII, ¿no?, como impulsor de ese interés, y cómo se realizaban en esos momentos esas intervenciones que, como tú dices, desde el punto de vista arquitectónico no tienen mucho interés y en algunos casos generan intervenciones negativas. Bueno, Carlos Baztán siempre dice que las intervenciones para la rehabilitación de edificios históricos para museos en esta primera época eran intervenciones blandas. Él utiliza esa palabra porque dice que como no había dinero y lo que interesaba era tener el edificio resuelto y el museo instalado cuanto antes, no invertían, y eso tenía la virtud de que no se solían realizar intervenciones intensas. Sí es verdad que también reconoce Carlos que cuando tenían que hacerlo porque querían espacios más amplios o lo que fuera necesario, lo hacían sin mucho respeto al edificio. Eso se transformó después, cuando ya empezamos a trabajar con programas de necesidades mucho más avanzados, y entonces en ese caso las intervenciones ya no eran tan blandas, claro. Bueno, permítame que humildemente le dé las gracias y que le felicite. Yo lo único, como persona de Valladolid, me llama un poquitín la atención que no haya citado al para mí maravilloso Museo Nacional de Escultura, que claro, no es del siglo XIX, pero en el XX también se remodeló, se amplió y se sigue ampliando. Entonces, ha mencionado el Palacio de Santa Cruz, que es del XV, donde yo he vivido 6 años, que ya no queda nada de ese museo. Pero, puesto que ha citado Santa Cruz, el otro, tal vez para la próxima conferencia. Gracias. Dudas, es un museo extraordinario. Es verdad que el convento del colegio de Santa Cruz, ¿no?, se enmarca más en ese grupo de edificios como los que habíamos citado de Sevilla, de Valencia o el convento de la Trinidad, en ese desembarco de colecciones que además en el colegio de Santa Cruz fue muy significativo porque afortunadamente conservamos muchas imágenes de esa instalación. Entonces sabemos muy bien cómo estaban dispuestas las colecciones, por ejemplo, en las crujías del claustro, cosa que en otros museos no sabemos. La intervención del Museo Nacional de Escultura ligada a la figura de Orueta, que fue uno de los grandes artífices de la creación de museos, de la declaración de monumentos en España durante la República, sin duda es muy significativa. No he hablado de ella porque ya estamos hablando ya del periodo republicano anterior a la dictadura, pero es muy importante, como usted dice, efectivamente, porque las intervenciones de Orueta, y esta en concreto, es bastante trascendente porque ya suponen un nivel más elevado de intervención y de comprensión de los monumentos como sede de los museos. Y efectivamente el Colegio de San Gregorio se convierte en cierta medida en un referente de esa manera de intervenir en esa época. Luego hay otros, como por ejemplo la Casa de las Veletas de Cáceres, también es de esa misma época. Son edificios históricos de gran trascendencia que se siguen rehabilitando de manera parecida como se hacía anteriormente, pero con un mayor conocimiento del valor patrimonial de los edificios. Y por ejemplo, en este caso además con una museografía bastante significativa para la época.
Hola, gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante y quería preguntar acerca de unas casas, parece ser que son del siglo XVI, que son como palacetes o palacios, como en Ávila, Burgos, Segovia y Guadalajara. ¿Esos qué titularidad tienen y cómo se han evolucionado? Eso. Pero te estás refiriendo a edificios nobiliarios Sí, sí, el Palacio del muchos de ellos, Infantado. durante esas centurias, durante el siglo XVI, siglo XVII, había efectivamente coleccionistas. En Madrid había muchos, pues me estoy acordando, por ejemplo, del Marqués de Leganés o de grandísimas colecciones que efectivamente caían más dentro del ámbito de esas colecciones de curiosidades o de singularidades, aunque son muy importantes. La mayoría de esas casas han desaparecido como tal y sus colecciones se han desperdigado. En Guadalajara, por ejemplo, teníamos pues, los palacios de los Mendoza, que ahora mismo el Palacio del Infantado es sede del Museo de Guadalajara, claro, pero es un edificio castigadísimo por la guerra, donde se implantó con mucha posterioridad el Museo de Guadalajara, pero lo que tú estás refiriendo, creo que entender que son esos palacios nobiliarios de esos coleccionistas nobles de la época, donde había pues esas colecciones de esas cámaras de maravillas o esos gabinetes singulares de los que actualmente prácticamente no queda ninguno. Las colecciones están desperdigadas. Por ejemplo, en el Museo del Prado pues hay obras procedentes de algunas de estas colecciones. Gracias. Bueno, a mí estas dos últimas intervenciones, además, me han dado ganas de hacer también otra adenda a ese repertorio, y es que es un museo, bueno, tengo compañeras aquí que ya me están viendo la cara y me van a tirar algo a la cabeza porque siempre acabo hablando de lo mismo, pero que es un museo que no ha dejado ninguna huella arquitectónica porque los edificios donde estuvo ya no existen, pero sin el cual no estaríamos hoy aquí sentados o no estaríamos exactamente igual, que es el Museo de Medallas y Antigüedades de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, pero que era la Real Librería Pública. La pregunta sobre estas colecciones nobiliarias de los siglos XVI, XVII y demás, parte de ellas también acabaron en este museo, que fue un museo abierto al público desde el siglo XVIII, mucho antes de que abriera al público el Gabinete de Ciencias Naturales y todos estos museos. ¿Qué pasa? Pues que, claro, efectivamente no han dejado ninguna huella. Sí que ocupó lugares el Palacio Real, entre otras cosas, el antiguo Alcázar, y luego el Palacio del Marqués de Alcañices, que para que ustedes lo sepan, hoy se llama la calle Arrieta, estaba enfrente de la Encarnación, era la casa que hacía esquina, ¿no?, con la plaza. Hoy ya no existe tampoco ese edificio, pero en aquella época se llamaba la calle de la Biblioteca. Como ese museo, digamos, ha estado siempre subsumido o dentro de la biblioteca o ahora dentro de este museo, parece que no existió. Pero en el siglo XIX las guías que hablaban de Madrid, cuando hablaban del Museo de Madrid, hablaban de ese museo, que es el fondo fundacional principal del Museo Arqueológico Nacional. ¿Y hay alguna planta que se conserva del Marqués de Alcañices? Sí, pero la verdad es que muy poco, y eso es lo que tú dices también es cierto, que en algunos casos pues guardamos descripciones de viajeros, por ejemplo, o de eruditos que cuentan cómo eran estos edificios, pero no hay ningún testimonio gráfico, ningún grabado, ni ninguna pintura que nos pueda recordar cómo eran estos edificios. En algunos de ellos no hay planos. O también es cierto que yo creo que ahí pues hay que confiar en la investigación y en el avance que seguramente pues en algunos archivos españoles sí que se guarden esos testimonios y que bueno, pues en el futuro pues investigadores, compañeros nuestros pues los sacarán a la luz. Pero es verdad que todos estos grandes museos que ahora mismo tenemos, como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Ejército, son herederos de muchas de estas instalaciones que estuvieron en distintos lugares de Madrid, la Casa de la Panadería, o por ejemplo, en el caso de las colecciones reales, pues el caso tan significativo de la armería, ¿no?, de la Real Armería, que estaba ubicado en un edificio que luego bueno, pues se quemó y que dio lugar a otro edificio para la armería, del que queda algún testimonio gráfico, pero que, bueno, que son historia que también bueno, pues merece ser recordada. Pues en eso estamos, precisamente. Para eso estamos en un museo de historia. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta que
que surja, les emplazamos. Pues sí, ha surgido otra. Si es que no hay nada como arrancar. Bueno, yo quería felicitar la intervención a Víctor por su intervención y por todas las aportaciones que nos ha hecho. Y me gustaría de alguna manera también, cuando ha reflejado la obra de Silvestre Pérez en ese Museo de Bellas Artes, bueno, yo veo referencias en Palladio, en los arquitectos utópicos franceses. ¿Hubo alguna tendencia o línea aquí en España de algún otro arquitecto que tendiera un poco a seguir esas directrices revolucionarias francesas? Además de Dugin o de otros arquitectos, me gustaría, bueno, pues Boulez o Ledoux, si hay alguna otra, ¿recuerdas algún otro caso o ejemplo? Grandes arquitectos españoles del momento siempre se inspiraban y estudiaban esos casos, ¿no? Pero realmente la referencia más importante que tenemos, y donde en el ámbito de los museos, porque si ya nos ponemos a estudiar otro tipo de edificios sería otra cuestión, pero en el ámbito de los museos la referencia más destacada es este edificio, sin ningún lugar a dudas. También, por supuesto, si vemos el propio Museo del Prado, por ejemplo, y lo analizamos, pues Pedro lo puede contar mucho mejor que yo, porque es experto en la arquitectura de Juan de Villanueva, pero sí existen se comentan ciertas inspiraciones en otros arquitectos y en estudios, por ejemplo, de la Academia de París, ¿no? Donde se veía esa composición en 5 elementos tan determinados, la distribución longitudinal. Bueno, pues sí, pero el ejemplo más importante, sin ningún lugar a dudas, para mi modo de ver y en el ámbito de los museos, es este edificio. Ahora sí que ya tenemos que ir levantando el campo y, por supuesto, les esperamos a todos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Sí que les emplazaría para que vinieran a escuchar las siguientes conferencias, la de Pedro Moleón, la que va a impartir la subdirectora del museo y otro personal del museo, y al final el coloquio del que has hablado, que será súper interesante para poder entender mejor pues, la historia de la arquitectura y de la museografía de este Museo Arqueológico Nacional. Gracias por venir.